Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Abra sus Biblias, por favor, y vaya al capítulo 6. Hoy día estamos entrando al capítulo 6. Y oramos. Sé que Felipe ya oró, pero vamos a orar para que pone este tiempo de enseñanza en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta mañana y queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos ministre, Señor, a medida que podamos enseñar y compartir tu santa palabra, Señor, el consejo de Dios. Y háblanos en este poderoso relato, Señor, que el apóstol Pablo tiene para nosotros acá en el capítulo 6. Queremos escucharte, queremos estar atentos a tu voz, atentos, Señor, a tu exhortación, atentos a tu consejo, atentos a tus palabras de ánimo, a todo lo que tú nos puedas, Señor, hablar. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 6, los primeros 7 versículos. Esos son todos los versículos que vamos a usar hoy. Y dice: ¿qué pues diremos? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es posible que vivimos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. A lo mejor usted se está preguntando o se pregunta, ¿por qué tanto en esta iglesia se habla acerca del pecado? ¿Por qué tanto Salvador o el pastor Salvador habla tanto en contra de esto? ¿No se aburrirá, no se cansará de hablar tanto en contra del pecado? Y bueno, es lo que el libro en realidad, ¿no es cierto?, habla. No son los mensajes míos, no es mi doctrina propia, sino que es lo que la palabra de Dios dice. Y como estamos estudiando el libro de Romanos, ¿no es cierto?, progresivamente desde el capítulo 1 en adelante, eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de un tema muy importante, lo cual es el bautismo o el bautizo. ¿Ya? Y quiero que hablemos un poco acerca de esto. Ya quiero que Felipe, si nos puedes poner acá la diapositiva, vamos a dejar un poquito los versículos. El mensaje, ¿no es cierto?, hoy día es un poco distinto a los demás. No tenemos hojas de aplicación, como pueden ver. Hemos abierto un espacio también, si hay alguien, ¿no es cierto?, en la iglesia que desea bautizarse, que si desea tomar, ¿no es cierto?, este paso importante de poder bautizarse, y hay una persona que lo va a tomar, que lo va a hacer, ¿ya? Y por eso hoy día y el próximo domingo vamos a estar hablando acerca del bautismo los 2 domingos. ¿Ya? Y según lo que el apóstol Pablo nos está hablando acá en el capítulo 6, él está haciendo una comparación de lo que es el bautismo con la cruz, con la muerte de Cristo. Y vamos a hablar mucho acerca de esto a continuación. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 3, Pablo dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que yo haya sido bautizado en la muerte de Jesús? Es como un poco, ¿no es cierto?, misterioso esto. Pero nosotros tenemos la cruz, ¿no es cierto? Está Cristo en la cruz y tenemos lo que es el bautismo. La cruz es como el agua, ¿no es cierto? Es como el agua. La persona se mete al agua, es cuando Cristo también va a la cruz.
La persona es sumergida, ¿no es cierto?, adentro del agua. Es como cuando Cristo también muere, ¿no es cierto?, por 3 días, y después la persona que estando en el agua sale del agua, ¿no es cierto?, como en representación de una vida nueva, y de esa misma forma Jesús también resucita de lo que es la muerte, ¿no es cierto?, para darnos nosotros vida nueva, para darnos nosotros, ¿no es cierto?, para que resucite en nosotros. Y eso es como Pablo simboliza lo que es la cruz con el bautismo. ¿Ya? Otro simbolismo también de algo que se parece también al sacrificio de la cruz es la Santa Cena. ¿Ya? La Santa Cena, Pablo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, por el cual también por ustedes es entregado. Y Pablo está recordando también la cruz. Entonces el bautismo y la Santa Cena son 2 instituciones acerca de la iglesia. Y tenemos acá, ¿no es cierto?, lo que es el bautismo. Si puedes pasar a la primera diapositiva, Felipe, por favor. Ya vamos a responder un par de preguntas. Ya, primer punto, ¿qué es el bautismo? Bueno, allí dice un mandato, y claro, es eso. Pero quiero que profundicemos, ¿no es cierto?, en esta dinámica que el apóstol Pablo nos está hablando acá de lo que es el bautismo. En primer lugar, el bautismo, como dice ahí en la pantalla, es un mandamiento, ya, es un mandato dado por Dios. Es un mandato dado por Dios. Es considerado el bautismo como la primera ordenanza del Evangelio. La primera ordenanza del Evangelio, según lo que nos habla Mateo 28, lo cual es la gran comisión. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo que decía Josías también durante el tiempo de alabanza. Es lo que él decía durante el tiempo de alabanza. Entonces, el bautismo es un mandamiento. El bautismo es un mandato. Es un mandato. Es la primera ordenanza, ¿no es cierto?, del Evangelio. Es la primera institución por la cual la iglesia, ¿no es cierto?, también está constituida. Y como segundo punto, el bautismo es un sacramento. Ya es un sacramento instituido por Dios como signo y sello de sus promesas para su iglesia. Un sacramento es, ¿no es cierto?, algo sagrado, es algo apartado, es algo que es netamente, ¿no es cierto?, correspondiente a lo que es a lo espiritual, y es algo completamente consagrado y santificado para un fin. Y eso es un sacramento, y el bautismo es un sacramento instituido por Dios como un sello, como un signo para las promesas para nosotros, para las promesas de Dios para nosotros. ¿Jesús fue bautizado? Sí, Jesús fue bautizado. Ya nosotros lo vemos en Mateo capítulo 3, vemos 3, 16, 17, dice: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego al agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En el cual tengo complacencia. El bautismo también es una doctrina que hace parte de la sana doctrina. El bautismo es un mandamiento, como dice allí, es un sacramento. El bautismo es una ordenanza. El bautismo, ¿no es cierto?, es algo que es instituido por Dios. Vemos también que Jesús también fue bautizado. Jesús es bautizado para empezar también su ministerio. Nosotros vemos la parte humana de Jesús, que es bautizado. Y eso es lo que en realidad es el bautismo. Es una ordenanza, es un sacramento, es una institución, es una doctrina que es parte de la sana doctrina. Y también nosotros tenemos a Jesús como un máximo ejemplo de que si Él se bautizó, también nosotros, ¿no es cierto?, como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que hacerlo. Segunda pregunta. Felipe, si nos puedes acompañar con la segunda pregunta. ¿Por qué debo de bautizarme? Yo allí inmediatamente le pongo el punto que porque es parte de la gran comisión, es parte del gran mandato de Dios. Claro, eso es, ¿no es cierto?, la razón.
Usted y yo somos parte de una familia, usted y yo somos parte de un cuerpo, usted y yo somos parte de un reino llamado Reino de Dios, Reino de los cielos. Somos parte, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo, la iglesia que tiene como cabeza a Jesucristo. Y, ¿no es cierto?, somos parte de esto. Entonces, uno de los motivos y de las razones por las cuales yo soy parte, ¿no es cierto?, de este cuerpo es a través del bautismo. Sí, yo vengo, ¿no es cierto?, a sus pies, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador personal, pero, ¿no es cierto?, después de eso yo tengo que dar el paso, ¿no es cierto?, de bautizarme para, de alguna manera, yo ser parte o ser miembro, ¿no es cierto?, de lo que es el cuerpo de Cristo, ya que es una ordenanza, ya que es un mandamiento y también es parte de la gran comisión. Eso es lo que nos dice Mateo 3, 16 y 17, de ir, ¿no es cierto?, a todas las naciones, bautizando, ¿no es cierto?, a aquellos nuevos creyentes que vienen a Dios. Y eso es lo que ha hecho, ¿no es cierto?, la iglesia desde que Jesús partió a la presencia del Padre. Ya, ir a todos los continentes, ¿no es cierto?, y bautizar a nuevos creyentes. Bautizar a nuevos creyentes. Es muy importante que nosotros podamos comprender la razón de por qué debemos de bautizarnos. Segundo punto de por qué yo debo de bautizarme es porque el bautismo es un acto de arrepentimiento. Es un acto de arrepentimiento y de esto también nos lo habla Mateo capítulo 3 y también Mateo 3, 1 y Mateo 3, 6. El bautismo, cuando yo me bautizo, yo declaro públicamente mi fe. Públicamente mi fe. Yo declaro públicamente que yo tengo fe en la persona de Jesús. Porque como creyente yo debo de participar, ¿no es cierto?, de esta fe. Y como tercer punto, la razón por la cual yo debo de bautizarme es porque me lo dice Romanos 4, es el versículo, ¿no es cierto?, que acabamos de leer y quiero leerlo una vez más. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bautizarse es participar de la cruz. Bautizarse es participar de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso yo debo de bautizarme, porque yo tengo que participar de eso, como yo expliqué, ¿no es cierto? El hecho de que Jesús va a la cruz, el hecho de que Jesús muere, es sepultado, después Él resucita, ¿no es cierto? Y esa es la dinámica del bautismo. Yo voy al agua, yo me sumerjo, yo salgo, ¿no es cierto? Y simbólicamente yo soy una nueva criatura. Eso es un acto de arrepentimiento. Por eso yo debo de bautizarme. Porque es parte de la gran comisión, porque es un acto de arrepentimiento, porque debo declarar públicamente mi fe y porque como creyente yo debo de participar en la muerte y en la resurrección de Jesús. ¿De acuerdo? Por eso yo debo de bautizarme. Este es el segundo tema, o la segunda pregunta. Y yo hice esta guía de estudio así por preguntas, porque son todas las preguntas que la gente tiene. Pero si los católicos también bautizan, los mormones también bautizan, los adventistas también bautizan y los evangélicos también bautizan, entonces, ¿cuál es el bautismo correcto? Bueno, vamos a llegar, ¿no es cierto?, más adelante y vamos a hablar un poco acerca de esto. Tercera pregunta, Felipe. ¿Me voy al cielo si me bautizo o no? ¿Qué piensan ustedes? Más bien dicho, ¿qué creen ustedes? ¿No me voy al cielo? ¿Me voy al cielo si me bautizo o no? Y la respuesta es que si yo no me bautizo, yo igual soy salvo. ¿Ok? Si yo no me bautizo, yo igual entro al cielo. ¿Por qué? Porque la salvación no es por medio del bautismo. Ojo con esto. Por eso es importante este tema. Por eso es importante que ustedes puedan comprender esto. Porque la salvación no es a través del bautismo. La salvación es a través de la fe en Jesucristo y es a través de la gracia, ¿no es cierto? El segundo pacto en el que nosotros vivimos. La salvación es por fe y es por gracia. ¿Ok? No hay otra forma de que nosotros podamos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Es por fe en la persona de Jesús y es, ¿no es cierto?, por gracia, que es un regalo. Ahora, entonces, si la salvación es por fe y por gracia, entonces, ¿para qué yo me voy a bautizar? ¿Para qué me bautizo? Vamos a pensar en la pregunta anterior.
porque debo de participar en su muerte, porque debo de participar en su resurrección. Debo de bautizarme porque tengo que declarar públicamente mi fe. Debo de bautizarme porque es un acto de arrepentimiento, ya según lo que vimos anteriormente. Pero no significa de que si usted se bautiza o no se bautiza, entra o no entra al cielo. Pero es importante bautizarse. No quiero que suene contradictorio. Una vez que yo vengo a los pies del Señor, ¿no es cierto? Yo tomo, ¿no es cierto?, esta enseñanza de lo que es el bautismo. Yo doy el paso a bautizarme. Pero ¿qué pasa con aquellos que están, ¿no es cierto?, en la cama del hospital y les han dicho que solo tienen horas de vida? Ya, y va allí un capellán o un chaplain o un pastor o alguien, un familiar, y le toma la mano a esa persona, ¿no es cierto?, en el hecho de su muerte y le dice: acepta a Jesús en tu corazón para que seas salvo, para que tengas vida eterna. La persona lo hace, pero no lo van a sacar de la cama para ir a bautizarlo. Entonces la persona es salva. Claro que sí lo es. ¿Por qué? Porque es por fe, porque es por gracia, es un regalo. Como decía la canción, el amor de Dios, quítele la palabra amor y póngale salvación. La salvación de Dios no se merece ni se gana. Es un regalo que se recibe por medio de la fe. Entonces, los que son bautizados, ¿no es cierto?, claro, son salvos, pero si yo no me bautizo, también yo soy salvo. Pero obviamente la idea es que usted pueda, ¿no es cierto?, bautizarse. ¿Por qué? Por los motivos anteriores que acabo de mencionar. La Escritura es clara, ¿no es cierto?, que la salvación es por fe y es por gracia, y de hecho esto lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto, pero dice: la salvación no es por obras, porque por gracia habéis sido salvos, dice Efesios 2, 8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pablo aquí dice, fue Pablo quien escribió Efesios, dice: esto no depende de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Por si usted tenía alguna duda de que si usted no se bautiza no va a entrar al paraíso de la vida eterna, pues sí lo va a hacer si usted tiene fe en Jesucristo y si usted, ¿no es cierto?, vive una vida obviamente en santificación. Pero es importante que mientras nosotros estemos aquí en la tierra y mientras la segunda venida de Cristo no se haga o no ocurra, es importante que nosotros podamos, ¿no es cierto?, participar de este hermoso sacramento, de esta hermosa institución o de este hermoso mandamiento, lo cual es el bautismo. Pregunta 4. Quiero hablar acerca de dos bautismos. ¿Se puede pasar? Quiero hablar primeramente acerca del bautismo del Espíritu y el bautismo por el agua. Es muy importante que usted también pueda entender esto. Es muy importante. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes, he comprimido este contenido, y es el contenido que se usa aquí en la iglesia para aquellos que van a bautizarse, los que toman la clase para bautizarse, y yo decidí abrirlo y compartirlo con toda la iglesia, ya que también hemos entrado a Romanos capítulo 6, cuando Pablo nos habla del bautismo. Yo dije y sentí también de parte del Señor, abramos la oportunidad para ver si hay alguien en la iglesia que quiere bautizarse. Ya hay uno que se inscribió, ya no vamos a decir su nombre, ahí ustedes lo van a ver ese día. El próximo domingo vamos a tener la parte 2, ¿no es cierto?, del bautismo, porque no alcanza solo un domingo. Y el domingo 2 de junio es que vamos a tener, ¿no es cierto?, el tiempo del bautismo allí en la piscina. ¿Ya? Así que el agua no está tan fría como ustedes piensan, agua calientita. ¿Ya? Estamos en la cuarta pregunta, el bautismo por el Espíritu. En primer lugar, avanza Felipe, por favor. El bautismo del Espíritu o por el Espíritu tiene un propósito, y es para poder. Para poder. Sí, para poder. Es para poder. Bautismo en agua es una cosa y el bautismo por el Espíritu es otra cosa. Ahora la pregunta es, ¿cuándo yo soy bautizado por el Espíritu? Muy sencillo, no se complique la vida. Desde el momento en el que yo vengo a la fe, desde el momento en que yo digo: Señor, yo decido entregarte mi vida, desde el momento que usted hace la declaración de fe, de entregarle su vida a Jesús, lo invita a que Él sea parte de su vida y que gobierne su vida, desde ese mismo momento usted es bautizado por el Espíritu Santo.
Desde ese momento usted tiene el Espíritu Santo, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, el que tiene al Padre tiene al Espíritu. Entonces, en el momento en el que todos los que estamos acá decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador, en ese mismo momento nosotros hemos sido bautizados por su Espíritu. Desde ese momento, el Espíritu Santo está en cada uno de sus corazones, obviamente en el mío también. ¿Y cuál es el propósito de que el Espíritu Santo esté en mí? El Espíritu Santo me empodera, el Espíritu Santo me da poder, pero no poder de dictador, ni poder criminal, ni ese tipo de poder que está distorsionado. Es poder para vida nueva. Es el Espíritu Santo que me empodera para que yo pueda tener una vida nueva. Es el Espíritu Santo quien me da el empuje, el poder para que yo pueda dejar el pecado. Por eso es bautismo por el Espíritu para poder. ¿Poder de qué? Poder de romper el pecado, porque solo hay un elemento que rompe el poder del pecado, y es la obra de Cristo en nuestras vidas, por medio de su Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en todos los confines de la tierra. Claro, esto Jesús lo dijo cuando viene el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y fue literalmente así. Pero también esto aplica para nosotros que hemos recibido a Cristo, hemos recibido poder del Espíritu Santo para ser nuevas personas en mente, cuerpo, alma y espíritu. Por eso el bautismo en el Espíritu es para poder de llevar una vida nueva. Eso es. No se complique la vida. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, nosotros, la iglesia obviamente, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el cual es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando yo vengo a Cristo, en ese momento yo soy un hijo de Dios. Antes de eso, soy un hijo de Dios, soy creación de Dios, soy imagen y semejanza de Dios, pero lamentablemente estoy afuera del cuerpo de Cristo. No soy un hijo de Dios. Suena raro, pero es así. Es hijo de Dios el que tiene el Espíritu Santo. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, no me mire raro, no se enoje conmigo. Lo dice la palabra de Dios. Son hijos de Dios los que están abajo de su reino. Los que no están en Cristo están todavía bajo la ira de Dios. Así de fácil. Y yo sé que es así decirlo, pero es así como se dice, es así como se enseña. No hay otra forma. He visto muchos pastores, predicadores, maestros que hacen un montón de malabares para... ¿Cuál es el miedo? El que no está en Cristo está bajo la ira de Dios, y el que está en Cristo es un hijo de Dios. Se acabó. El bautismo del Espíritu Santo es para poder llevar una vida nueva. La iglesia crece, el creyente crece, el cristiano crece, todo el que está en el cuerpo de Cristo crece, avanza, prospera, es bendecido, no gracias a su propia fuerza, no gracias a la buena enseñanza que hay en esta iglesia, es por el poder del Espíritu Santo. Y lo he dicho muchas veces, el Espíritu Santo son los caballos y la iglesia es la carreta. Quien tira de la carreta es el Espíritu Santo. ¿Qué es de una iglesia sin el Espíritu Santo? Es una carreta que no se mueve. Es un auto que no tiene motor. Está allí nomás, como muchas otras iglesias que no son o que no están completamente en los puntos del Evangelio. Testigos de Jehová, por ejemplo. Y le puedo dar una lista. Yo sé que a lo mejor usted simpatiza con esas denominaciones, pero están afuera del orden, del marco de lo que es la sana doctrina y el Evangelio de Jesucristo. Entonces, es el Espíritu Santo quien hace crecer a la iglesia, es el Espíritu Santo quien la ha guiado por 2000 años, es el Espíritu Santo quien guió a la iglesia durante los años de pandemia, porque es para poder. Este es el punto número 4. Punto 5, hablemos, todavía no, me falta. Quiero hablar un poco acerca de la llenura del Espíritu Santo.
porque ya que estamos hablando estamos hablando del bautismo, ¿ya? Romanos 6. Ya vamos a ir a Romanos 6. La llenura del Espíritu Santo, depende de mí. ¿Cómo así, Salvador? Sí, el Espíritu Santo está en mí. Y qué tan lleno del Espíritu Santo yo quiero estar depende de cuánto yo lo busque. Depende de cuánto yo me meta y cuánto yo desarrolle y fortalezca mi vida de oración, mi vida de comunión con Él, mi vida de búsqueda, mi vida de estudio sistemático de la palabra de Dios. Depende de cuán yo, ¿no es cierto?, busque. Así yo voy a estar lleno del Espíritu Santo. Sí, hay personas que reciben el Espíritu Santo bajo la imposición de manos, pero no necesariamente yo puedo imponer las manos sobre toda la iglesia y no necesariamente van a estar llenos del Espíritu Santo. Si tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, búscale. Métete hasta lo más profundo de la intimidad con Dios y tú vas a estar lleno del Espíritu Santo, tal cual Moisés subió al monte 40 días, 40 noches y estuvo en la presencia de Dios. Y cuando Moisés bajó de ese lugar, bueno, su rostro le cambió, su pelo estaba blanco y estaba lleno de la presencia de Dios porque buscó a Dios. Entonces la llenura del Espíritu Santo también, ¿no es cierto?, depende de nosotros, qué tanto nosotros lo busquemos. Y el versículo que confirma esto es 2 de Timoteo 1:6, dice: por lo cual te aconsejo, Pablo le dijo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En este caso, Pablo le impuso las manos a Timoteo. Pero, ¿y qué pasa si Pablo le puso las manos, recibió el Espíritu y ya? Timoteo tiene que buscar a Dios para que avive, para que sople el fuego de Dios en él. Y es así como funciona en nosotros los creyentes. Ahora, hablemos un poco de las manifestaciones del Espíritu Santo. En primer lugar, las manifestaciones del Espíritu Santo se producen a través del don que Dios nos da. Ese es como en la primera área donde el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Yo tengo el don de la enseñanza, fue el don que Dios me dio, por eso estoy aquí, por eso amo enseñar, amo compartir. De hecho, en la BFL, martes, miércoles y jueves voy a enseñar nada más y nada menos que el libro de Romanos, un privilegio para mí. Y Dios, el Espíritu Santo se manifiesta a través del don que me ha dado. En este momento el Espíritu Santo se está manifestando porque yo estoy enseñando, no porque yo, sino porque el don que Él me dio, pero se está enseñando y el Espíritu Santo se está manifestando en este lugar porque tú estás recibiendo, tú estás escuchando en tu mente y hay algo que tú escuchas y lo que se produce adentro de ti lo hace el Espíritu Santo. Muchos de ustedes tienen dones, el don del servicio, el don del dar, el don de sanidades. Bueno, ese es tu don y el Espíritu Santo se manifestará cuando tú lo uses para su gloria. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta primeramente en los dones que Él te da. ¿Cuál es tu don, hermano? ¿Cuál es tu don, hermana? ¿Lo estás usando para la gloria de Dios? ¿Estás avivando el fuego del don de Dios que hay en ti? Como la parábola de los talentos, que uno se le dieron 10, a otro se le dieron 5, a otro se le dieron 2. Los primeros 2 multiplicaron y el otro, no, Señor, yo sé que tú ciegas donde no cosechas, tú cosechas donde no siembras, porque flojo, fuera de aquí. Pero Señor, no. Y los 2 talentitos que te di, désenlo al que le di 10. Así es como se manifiesta el Espíritu Santo. De allí en muchas otras manifestaciones. Ahora, sí, es complicado decir esto, pero muchos manipulan el mover del Espíritu Santo. Muchos se van al área de las emociones para lo que es mover del Espíritu Santo y tengamos cuidado con eso. Yo no puedo torcerle el brazo al Espíritu Santo para que se mueva en este lugar. No puedo empujarlo. Ya, pues Espíritu Santo, mueve, hace llorar a la gente. No puedo hacer eso. ¿Ok? No puedo hacerlo. El Espíritu Santo se manifiesta según su propia voluntad, según como Él quiere, así como también le dio dones al cuerpo de Cristo, según Él quiere. Yo tengo un hermano gemelo, todos saben eso, ¿cierto? Pero yo soy pastor, él no. Y yo digo, y yo me imagino quizás a los 2, cuando antes de nacer el Espíritu Santo, el don o el llamado, ya se lo voy a dar a Salvador. Yo me he preguntado eso, ¿y por qué mi hermano gemelo no? Él vive en Canadá, fue misionero también por 12 años con Jucum.
Y yo, ¿por qué no? Dios quiso que yo hiciera lo que estoy haciendo. Fue el don que Dios me dio, fue el llamamiento que Dios me dio. Es importante saber también que las manifestaciones dependen de Dios, no son provocadas. La llenura del Espíritu Santo no necesariamente también depende de la imposición de manos. Yo puedo imponer manos, pero métase con Dios. Pero estos son algunos resultados ya de lo que es el bautismo en el Espíritu para poder. ¿Poder de qué? De llevar una vida nueva. Pasemos a la siguiente pregunta, Felipe, por favor. Bautismo en agua. El bautismo en agua es para testimonio, arrepentimiento y nacer de nuevo. Esto es ya la práctica. El bautismo en el agua es como la praxis. El bautismo en el Espíritu es todo, obviamente, lo que se manifiesta en el Espíritu para poder desde adentro hacia afuera, pero el bautismo en el agua es como ya la praxis de ese poder que el Espíritu Santo da. Y de los dos, de hecho, nos habla Pablo en Romanos 6, de los dos bautismos. Bueno, yo me tengo que bautizar en el agua porque yo tengo que testificar. Porque yo me he arrepentido de mis pecados y de mi pasada y antigua manera de vivir, de mis adicciones, de mi carácter, de mi pecado. Y tercer punto, yo debo de nacer de nuevo. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice, ¿cómo es posible, Jesús, que yo me tengo que meter otra vez en el vientre de mi mamá? No, Nicodemo, ¿cómo se te ocurre? ¿Eres tu maestro de la ley y no sabes estas cosas, Nicodemo? Bueno, significa de que tú tienes que nacer de nuevo en mente, en corazón y en espíritu. Tú tienes que entrar al reino de Dios, tú tienes que ver la gloria de Dios. Y cuando se produce un nuevo nacimiento, ¿cómo nace un bebé cuando nace? Sin una conciencia desarrollada, sin ningún sentido de maldad en su vida, es una criatura tierna. El creyente cuando nace de nuevo debe de ser igual. Y debe de ser completamente moldeable, ¿no es cierto?, por Dios. Esto del nacer de nuevo es muy importante para que nosotros lo podamos entender. El segundo nacimiento. Bueno, siempre también hablamos del primer nacimiento y del segundo nacimiento. Todos hemos experimentado el primer nacimiento, el de papá y mamá. Yo nací en el 4 de junio de 1988, en 2 semanas estoy de cumpleaños. 4 de junio de 1988 voy a cumplir 36 años y ese fue mi nacimiento natural, el primero. En enero del año 2008 yo nací de nuevo. Cuando yo decidí, después de una vida podrida, entregarle mi vida al Señor. Y fue allí cuando yo nací de nuevo, cuando yo volví a ver su gloria. Una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Entonces, todos aquí hemos experimentado 2 nacimientos. El primero, mamá y papá, y el segundo, que lo produce el Espíritu Santo con la palabra de Dios el día que venimos a Él. O también simbólicamente el día que nos bautizamos. Gálatas 2, versículo 26 y 27 dice, pues todos los que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo son revestidos. El que se bautiza es como que se le pone un nuevo ropaje, se le pone una nueva ropa y es las ropas de Cristo. La mente de Cristo, el carácter de Cristo, los ojos de Cristo. Ser como Cristo, ser como su Hijo. Lo dice Gálatas 2, 26 y 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo están revestidos. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5 nos habla también acerca de eso. Vivir como hijos de Dios, como hijos de luz. El bautismo por el agua es para testimonio, arrepentimiento y nacer de nuevo. En el Espíritu es para
para poder llevar, ¿no es cierto?, una vida nueva y para que el reino de Dios también crezca y avance. El bautismo es un paso de obediencia, el bautismo por el agua es un paso de obediencia, el bautismo por el agua es un compromiso con Dios, el bautismo por el agua es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida del creyente. El bautismo cristiano es la acción de decir no quiero más, es la acción del metanoia, es un cambio de mente. Yo voy en la dirección mala, en la dirección del pecado, me choco con Cristo, me doy la vuelta y sigo para el otro lado. Ese es un cambio de dirección, ese es un metanoia y eso es lo que es el bautismo. Ir en una dirección y por la gracia de Dios yo camino en dirección hacia la otra persona. Siempre hablo acerca de esto, de por qué el diablo y los no convertidos nunca tienen problemas. Mucha gente viene a la fe y dice, uy hermano, hoy que yo he venido al Señor, tengo más problemas que cuando no era cristiano. Y es cierto, y eso solo se debe a una cosa, porque el diablo y los no cristianos van en la misma dirección, nunca chocan. Ahora usted dése la vuelta y empieza a caminar en dirección de Dios y va a empezar a tener un montón de choques. Así que si hay alguien acá que se le va a hacer una invitación de venir al Señor, yo lo primero que te voy a decir es de que vas a sufrir. No te voy a decir, no, sí que vas a tener casas, terrenos. No, amigos, no es así. Si Dios te lo quiere dar, gloria a Dios. Pero tú tienes que saber que en el momento en que tú te das la vuelta y empiezas a caminar en contra de Satanás, el diablo, ahí van a venir los problemas. Y por eso se cumple cuando aquellos dicen, yo antes tenía menos problemas que hoy día. Precisamente por eso. Nosotros caminamos en dirección contraria. Y por eso nos chocamos con la gente. Bueno, quizás no con la gente, sino con el diario vivir espiritual. Saquemos a la gente de la ecuación. Pero esto es el bautismo en agua. Por eso es importante bautizarse por medio del agua. Aparte de eso también que el agua es un simbolismo de la sangre de Cristo. El agua lava. Dios le dijo también al rey que tenía lepra, anda a sumergirte 7 veces a aquel río, un río sucio. Yo soy rey, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a sumergir a un río cochino? Anda a sumergirte al río 7 veces. Esa es una prefiguración de lo que iba a ser el bautismo hoy en nuestros días, en el nuevo pacto. Bueno, esa es la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Vamos al siguiente, Felipe. Bueno, sí, esto espero que lo puedan ver. De esto voy a hablar más el próximo domingo. El creyente está en el agua, está en la cruz. Cuando tú estás en el agua a punto de ser bautizado, ya te subiste a la cruz. Jesús murió y es sepultado. El creyente es también, ¿no es cierto?, metido bajo el agua. Por eso es importante que el bautismo no se hace por tirar gotitas de agua. ¿Ya? El bautismo es sumersión total. Y después el creyente sale, así como Cristo resucita. Por eso allí en esa imagen está Jesús y delante de Jesús hay otra persona que ese soy yo, ese eres tú. Y esa es la dinámica del bautismo. En la parte física, llegar al agua, ser sumergido y salir del agua. En la parte espiritual, estás en la cruz, tu viejo hombre muere y tu nuevo hombre nace, surge. ¿Puedes pasar el próximo, Felipe? Ese no lo voy a... El próximo, es lo mismo. Existen muchos otros falsos bautismos, bautismos adventistas, bautismos menonitas, bautismos ortodoxos, bautismos cambellanos, bautismos católicos, bautismos mormones, muchos otros bautismos. De hecho, hasta los egipcios bautizaban, hasta los mayas bautizaban, ya sean niños o adultos, sacrificios al dios Sol. Eran especies de bautismo que ellos hacían. De hecho, hay hoy en día también bautismos civiles.
Hay cualquier locura en nuestros alrededores. Por eso nosotros como iglesia no apoyamos y no creemos en el bautismo para niños. Es importante. El bautismo para niños es reemplazado por la dedicación o la presentación. ¿Ya? Pasamos niños, padres vienen aquí al frente, oramos por ellos, los dedicamos, los presentamos delante del Señor, que fue lo que hicieron con Jesús. También, ¿no es cierto? Y se hace una especie de dedicación o una especie de presentación. Y eso es lo que reemplaza, ¿no es cierto?, el bautismo para niños. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se bautizan a niños? Sencillo. No hay una conciencia desarrollada. No hay una comprensión de lo que es el bautismo. Y muchas personas han venido a mí y me han dicho, pastor, yo me bauticé hace tanto tiempo, pero precisamente no te lo enseñaron o no entendiste el bautismo. Una persona una vez me dijo, yo me bauticé porque mi polola me dijo. Mi polola me invitó. Está bien, pero no significa nada. Te vas a bautizar y no va a producir nada en ti. Pero cuando lo entiendes, pero cuando sabes que es para nacer de nuevo, que es para testificar, que es para poder llevar una vida nueva en Cristo Jesús, cuando tú entiendes lo que es el bautismo, te bautizas una sola vez. Cuando tú entiendes el rol del Espíritu Santo en tu vida, cuando tú entiendes que el Espíritu Santo te lleva a dar frutos como creyente, cuando tú entiendes que los dones del Espíritu Santo son para glorificar a Dios y que Él se manifiesta allí, entonces te bautizas una sola vez. Y por eso me he preocupado de que esto del bautismo sea bien enseñado para los que se van a bautizar, sean bautizados una vez y que esto produzca algo en ellos. Gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso no se bautizan niños. ¿Qué pasa si un niño, o 5 años, 3 años, muy fuerte lo que voy a decir, muere? ¿Para dónde se va? Pero ¿cómo un niño de 4 años va a aceptar a Jesús en su corazón? Se va al cielo, directamente al cielo, hasta que el pequeño o la pequeña no llegue a una cierta edad, donde hay una conciencia desarrollada, donde hay ya la diferencia entre lo bueno y lo malo, hasta cuando ya la conciencia despierta, es distinto. Pero aquellos niños, si pierden su vida, van al cielo. Porque Dios es misericordia, porque Dios es misericordioso. Yo no veo a Dios juzgando a un niño de 3 años. ¿Por qué hiciste eso? No tiene sentido. Entonces, por eso no se bautizan a niños. Y el rumbo de bautizar niños, como lo hacen otras religiones, que el Evangelio no es una religión, sino el Evangelio, como dice la palabra de Dios, no es comida ni bebida, sino es justicia, amor y verdad y poder. Eso es lo que es el Evangelio, no una religión. El hecho de bautizarse, muchas otras religiones lo hacen para asegurarle la salvación al niño. Que es estúpido. Pastor, qué palabra más fuerte. ¿Qué es estúpido? La salvación es personal. Yo tengo que venir y hacer la salvación. Yo no puedo salvar a Lorena. Lorena, aquí te va un salvavidas. Un bautizo. No, esto es personal. Es personal. Yo tengo que ayudar a guiar a mis 2 hijos a la salvación, a que decidan por Dios. Es mi trabajo como padre, es el trabajo como madre también de mi esposa, pero va a depender de ellos. Por eso yo tengo que facilitarles el trabajo para cuando llegue su encuentro personal con Dios. Y mi deseo, mi oración, todas las noches cuando los ponemos a dormir, es que nunca se aparten de los caminos de Dios. Van a la universidad, está bien, decidirán ellos. Los vamos a animar a que lo hagan, vamos a ayudarles pero que nunca se aparten de los caminos de Dios. Es el final del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, dice, eso es el todo del hombre. Guarda sus mandamientos, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Lo que hagas de allí para allá va a estar bien. Si llegas lejos, gloria a Dios. Si no, bien, pero guarda y teme los mandamientos de Dios, porque eso es el todo de tu vida. Bautismo de niños es una doctrina errada. En nuestra fe, el bautismo para niños es reemplazado
por presentación y dedicación. Lo hicieron con el profeta Samuel, lo hicieron con Jesús y se sigue haciendo hasta hoy en día. El bautismo mormón, bautizarse por los muertos. Mi abuelo se murió hace 50 años y no conoció al Señor. Yo me bautizo en el nombre de mi abuelo y yo lo saco del infierno, de la sala de espera y se salva. Bautismo mormón. Es en un cuarto oscuro. Es una cosa... No, los ves así en trajecito, bien bonito. Anda a meterte allá, vas a ver qué pasa. Amigos, entendamos esto, iglesia, salgan del desconocimiento y entiendan el significado del bautismo. Es muy importante. Es muy importante. Ahora, como punto final, he hecho todo lo posible por comprimir esto. Segundo punto, vamos a hablar más el próximo domingo. El último, Felipe, por favor, resultados del bautismo. Con esto estamos terminando. ¿Cuáles son los resultados de bautizarse? Bueno, en primer lugar, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Arrepentimiento, vida nueva, declaración pública de la fe. Es un acto de muestra de lo que Dios ha hecho en mi mundo interior. Sí, bien, ya lo vimos en el segundo paso. Pero el propósito y el resultado de un bautismo entendible, entendido, comprendido, es una vida nueva para la gloria de Dios, primer punto. Es para una conversión genuina, una conversión que jamás vuelve atrás. Una conversión que nunca, sí, en tu caminar, en tu militant cristiana, en la batalla por la vida cristiana, vas a fallar, pero es aquella persona que no vuelve atrás. Un testimonio confiable, una vida de santificación, lo más importante, el propósito del bautismo, no el propósito, el resultado del bautismo debe de ser una vida en santificación, una vida de santificación, una vida guiada por el Espíritu Santo y gobernada por Cristo. El creyente no hace, y esto es lo más importante también, que el creyente no hace su voluntad, sino la voluntad de Dios es hecha en el creyente. Esos deben de ser los resultados de un bautismo genuino. 2 Corintios 5:17, uno de mis versículos favoritos en todo el Nuevo Testamento. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Colosenses 3:10, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Este es el resultado del bautismo. Este debe de ser el resultado. Bueno, y nuestro deseo como iglesia IBC es obedecer primeramente la gran comisión como iglesia que Dios nos ha dado. Somos una iglesia, hay muchas iglesias, hay 13 iglesias en Pichilemu, por si no sabías, ¿ya? Pero lo que Dios nos ha encomendado a nosotros es esto, es nosotros ir, ¿no es cierto?, y ser la sal y la luz aquí en Pichilemu. Y nuestro deseo como iglesia es primeramente obedecer esa gran comisión de ir y bautizar y discipular y ayudar a otros a que vengan a la fe. Pero también nuestro deseo como iglesia es bautizar a nuevos creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Señor, yo te quiero dar gracias por este primer mensaje acerca del bautismo. Y si hay alguien acá, Señor, que la convicción del Espíritu cae sobre su vida, Señor, para bautizarse, yo oro, Señor, clamo desde mi interior que no tenga miedo en levantar su mano o acercarse a uno de nosotros, los líderes, a uno de los diáconos, los ancianos, y decir, yo quiero bautizarme. Yo quiero terminar con esto de una vez por todas. Yo quiero entrar al reino de Dios. Yo quiero ser parte de la familia de la fe. No 50%, no 80%, 100%. Señor, que toda la iglesia salga y vuelva a casa abajo de la convicción, bajo la convicción de que para los que ya se bautizaron,
recuerden, Señor, qué es lo que hicieron. Señor, ayúdanos en nuestro corazón delante de ti a no caminar con nuestros pies, sino a caminar de rodillas y decirte, Señor, perdóname si en algo te he fallado. Señor, me arrepiento. Señor, hago un compromiso contigo. Señor, retomo mi santidad, retomo la cruz, retomo mi vida matrimonial, qué sé yo. Mi vida como padre, mi vida como madre, mi comunión con la iglesia. Señor, yo retomo, porque Dios es un Dios de misericordia, y si 70 veces has caído, pues 70 veces Dios te levanta. Pero no te quedes pasivo. Toma una decisión. Toma una decisión. Si quieres bautizarte, acércate a uno de nosotros. Y en 2 semanas más, con mucha alegría y gozo, podemos bautizarte. Pero el bautismo es para gloria de Dios, es para santificación, es para nacer de nuevo. Hay tantos beneficios. Señor, redime a tu iglesia. Pon la convicción en aquellos que quieren tomar este paso. Y si alguien se bautizó sin entender, y si alguien quizás se bautizó porque le dijeron, o porque lo animaron, o porque lo empujaron al agua, eso no sirve. Es con fe, es con convicción, es con entendimiento, es con comprensión, es guiado por Dios, es guiado por el Espíritu. Llena a tu iglesia con tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.